Bienvenidos a la reunión de fin de semana. Vamos a tener la oportunidad de disfrutar del cariño con el que Jehová nos alimenta espiritualmente. Vamos a dar inicio a la reunión cantando una canción de alabanza a Él, la canción número 38, con el título Jehová te cuidará. A continuación, vamos a disfrutar de una conferencia pública. El título es Confiemos en el Dios de todo consuelo, y lo presenta Juan Santamaría. Todo el mundo anhela fiarse de otros. La confianza mejora la calidad de nuestra vida. Es fundamental para la supervivencia. Si no se confía en nadie, uno no puede enfrentarse a la vida. Esta reseña la publicó el Nuevo Periódico de Zúrich hace unos años. En la actualidad, como bien sabemos, por todo el mundo, la gente se enfrenta a problemas que les causan mucha tristeza, ansiedad y dolor. Una cita bíblica dice que tenemos una vida corta y llena de problemas, y después de unos años, nadie puede escapar de la muerte. Entonces, ¿en quién podemos confiar para afrontar el día a día? ¿Quién nos puede consolar ante tanto sufrimiento? La Biblia contiene explicaciones al detalle de cómo humanos imperfectos se enfrentaron a situaciones muy difíciles y cómo esta situación del sufrimiento y la muerte es temporal. El apóstol Pablo escribió en Romanos capítulo 15, versículo 4, unas palabras que nos pueden animar mucho. Romanos capítulo 15, versículo 4 dice: porque todas las cosas que fueron escritas anteriormente fueron escritas para nuestra enseñanza, para que mediante nuestro consuelo y el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza.
¿Será cierto que la Biblia contiene consuelo y esperanza para el ser humano? Pensemos en esto. El primer libro de la Biblia nos ofrece una información muy valiosa. Dice que cuando Adán y Eva se rebelaron contra su Creador, transmitieron el pecado y la muerte a todos sus descendientes. A nosotros nos robaron la oportunidad de poder vivir para siempre. Sin embargo, de inmediato, Jehová suministró una esperanza. Los siguientes libros de la Biblia ponen de relieve los actos de salvación, de consuelo de parte de Dios a favor de las personas que confiaban en Él. Pero hizo algo más. Envió a su Hijo a la tierra, en calidad de consolador, con un mensaje muy reconfortante. Las personas que tuvieron la oportunidad de ver a Jesús se dieron cuenta de que era una persona muy compasiva, que comprendía su sufrimiento y que tenía un deseo sincero de ayudarlas. Lo que Jesús hizo y dijo cuando estuvo en la tierra reflejó a la perfección el amor, la empatía y la compasión de su Padre Jehová. Si estamos sufriendo por culpa de alguna enfermedad o por la muerte de algún ser querido, seguramente nos estaremos preguntando, ¿hasta cuándo tenemos que aguantar? La Biblia nos ofrece un mensaje muy tranquilizador. Acudamos, por favor, al libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículos 3 y 4. Apocalipsis 21, 3 y 4, unas palabras que seguramente hemos leído en muchas ocasiones, pero que reafirman nuestra confianza cuando las leemos. Luego oí una vez fuerte que salía del trono y decía, mira, la tienda de Dios está con la humanidad. Él residirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y le secará toda lágrima de sus ojos y la muerte ya no existirá, ni habrá más tristeza, ni llanto, ni dolor. Las cosas anteriores han desaparecido. Esto no es un sueño, es una promesa de Dios. Dice en el versículo 4 que secará la lágrima de sus ojos. ¿Qué tipo de lágrimas secará? No las de alegría, ni las que protegen nuestros ojos. Eliminará muy pronto las lágrimas que causan las enfermedades, el dolor físico, emocional y mental. Nadie envejecerá y nadie dirá, tengo un día malo. Nadie sufrirá una tragedia. Estaremos siempre felices. También dice algo muy importante, la muerte ya no existirá. Seguro que todos estamos de acuerdo que no hay nada que provoque más dolor que la muerte. Sin embargo, ¿qué es lo que ha prometido Jehová? Algo que la medicina no puede lograr. Es una cuestión que solo está en manos de Dios. Él va a eliminar la causa de la muerte, el pecado que heredamos de Adán. Jehová usará el sacrificio de Jesús para hacer que las personas alcancen la perfección. Entonces, la muerte será destruida. La tierra se transformará en un paraíso, tal como se propuso Dios en un principio, y la humanidad vivirá en paz por toda la eternidad. Jehová siempre cumple lo que promete, y la situación actual nos permite ofrecer abundantes pruebas de que la solución definitiva está muy cerca. ¿Qué debemos hacer hasta que venga ese día? Pues a continuación vamos a centrar la atención en dos ideas importantes. Una, demostrar confianza en Jehová, siempre. Y dos, imitemos a Jehová consolando y dando esperanza a otras personas. Demos atención al primer bloque, demostrar confianza en Jehová. El estudio de la Biblia nos ha permitido saber que vivimos en la parte final de los últimos días. Por esa razón, nunca ha sido tan urgente que demostremos que amamos a Jehová y que confiamos en Él. Pero por su parte, ¿qué medidas ha tomado Él para ayudarnos a aguantar en estos tiempos difíciles? El apóstol Pablo menciona en su segunda carta a los Corintios 1:3 lo siguiente. Segunda carta a los Corintios 1:3. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de tiernas misericordias y el Dios de todo consuelo.
el Dios de todo consuelo. Expliquemos brevemente este asunto. ¿Por qué es Jehová el Dios de todo consuelo? Porque Él nos ha creado. Él tiene la capacidad de comprender cómo se siente cada persona. Él estuvo cerca de sus siervos cuando enfermaron o cuando fueron perseguidos. Él ha sufrido la pérdida de sus amigos Abraham, Moisés, David, Daniel y otros muchos, y principalmente la de su propio hijo. Jehová tiene un historial de sentimientos personales y sabe cómo ayudar a cada persona. Él conoce el impacto emocional de todo lo que nos sucede, el efecto que nos produce una mala noticia. Cuando, por ejemplo, vamos a nuestro médico especialista y nos dice, usted tiene una enfermedad degenerativa. Él sabe cómo nos sentimos. Y cuando comuniquemos esta noticia a nuestros seres queridos, sabe cómo se van a sentir, tanto ellos como también nuestros amigos. Por esa razón, Jehová es la principal fuente de consuelo que tenemos. Sin embargo, Jehová ha tomado también otras medidas para ayudarnos a enfrentarnos a cualquier situación que estemos atravesando. Por ejemplo, una segunda medida, lo que cita segunda carta a Tesalonicenses capítulo 2, versículos 16 y 17. Segunda carta a Tesalonicenses 2, 16 y 17. Además, que nuestro Señor Jesucristo y Dios nuestro Padre, que nos amó y que nos dio el consuelo eterno y una esperanza maravillosa por bondad inmerecida, consuele su corazón y los haga firmes en toda buena obra y palabra. Jehová, dice el apóstol Pablo, nos ama tanto que nos ha dado consuelo y una esperanza de salvación por medio de Jesucristo. ¿Recordamos un buen regalo que nos hizo un ser querido o un amigo? A veces nos cuesta recordar los regalos que nos han hecho nuestros amigos y familiares. Pero hay un regalo que es y será muy difícil de olvidar: el rescate. El rescate es un regalo personal que Dios nos ha hecho. ¿Pero qué tenemos que hacer para recibirlo? Estar convencidos que Jesús nos amó y se entregó por nosotros. Si eso es cierto en nuestro caso, el rescate es para nosotros. Es posible que tal vez estemos atravesando por sentimientos de culpa o que tengamos pensamientos negativos que nos lleven a pensar, yo no me merezco el rescate. Pues recordemos, por favor, cuando eso suceda, que Jesús no dio su vida por personas perfectas. Lo hizo a favor de seres imperfectos y con debilidades. Por eso el rescate tiene propiedades especiales. Es la base para que Dios nos perdone los pecados. Es el fundamento para poder sobrevivir a Armagedón. Y es clave para vivir en el nuevo mundo de Dios. Por eso tenemos que apreciar muchísimo el amor de Jehová y de Jesucristo y, en definitiva, el rescate. Una tercera ayuda que nos ofrece Jehová. Si confiamos en Él, podemos recibir mucho consuelo mediante las promesas y las profecías bíblicas. Y esto es cierto, nuestra confianza se fortalece con el estudio de la palabra de Dios. Mientras más estudiemos, más convencidos estaremos de que sus promesas y profecías son reales y nos aportarán consuelo. Por ejemplo, cuando tal vez estamos dando lectura a un pasaje bíblico que habla acerca, como dice el Salmo 37:11, que los mansos heredarán la tierra y disfrutarán plenamente de abundante paz. ¿Por qué no imaginamos la escena y nos tratamos de ver en el lugar? Esa es una promesa fantástica de Jehová. ¿Por qué no pensamos y visualizamos ahora que estamos con nuestra familia paseando por la orilla del mar? Tranquilos, sin miedo, sin preocupaciones, mirando a los ojos de nuestros seres queridos que brillan de felicidad. ¿Por qué no pensamos tal vez en nuestra casa y nos miramos en el espejo y ahora observamos que han desaparecido las huellas de la vejez y que somos jóvenes? Esto nos ayudará a recibir consuelo. O otra esperanza, un anhelo que tenemos todos: la resurrección.
Cuando leemos tal vez un relato bíblico como por ejemplo la resurrección de Lázaro, ¿por qué no nos imaginamos que estamos con Marta y María y los apóstoles de Jesús? Intentamos sentir las mismas emociones de pérdida, de dolor de Marta y María. En muchas ocasiones ya lo hemos sentido porque hemos tenido pérdida entre nuestros familiares. Esforcémonos por pensar cómo sería la situación ahora de Marta y María. O como cuando dice ahora Jesús, Lázaro, sal. Y vemos ahora a Lázaro que sale con las vendas. ¿Cómo nos sentiríamos? Pues eso nos da confianza en las promesas de Jehová. Y por supuesto, podemos hacer algo más. Podemos vernos en el paraíso recibiendo a nuestros seres queridos. Cuantas más veces lo hagamos, más firmes serán las promesas de Jehová en nuestro interior. Una cuarta forma de demostrar nuestra confianza: pedirle sinceramente en oración que nos dé su espíritu. En cierta ocasión, Jesús habló acerca de un hombre que recibió a un visitante en mitad de la noche. Este hombre se sintió tan obligado a darle algo de comer, pero no tenía nada. Aquello era una emergencia. Así que se fue donde otro amigo para conseguir la comida que necesitaba. Y estuvo insistiendo una y otra vez para que su amigo le atendiera y le diera alimento para el visitante. ¿Qué es lo que quería destacar Jesús con esta ilustración? Leamos por favor Lucas capítulo 11, versículos 9 y el 13. Así que les digo, sigan pidiendo y se les dará. Sigan buscando y encontrarán. Sigan tocando la puerta y se les abrirá. Y el versículo 13 añade, por lo tanto, si ustedes, aunque son malos, saben darle buenos regalos a sus hijos, con mucha más razón el Padre en el cielo les dará Espíritu Santo a quienes se lo piden. Esta es la lección. Jesús nos anima a orar con persistencia, pidiéndole a Jehová que nos dé su Espíritu. Los cristianos en la actualidad nos enfrentamos continuamente a emergencias. Este fue el caso de Johnny, que vive en Bolivia. Él sintió el apoyo de Jehová cuando pasó por diferentes problemas. Sus padres y su esposa cayeron gravemente enfermos al mismo tiempo. A él se le hacía cuesta arriba ayudar y cuidar a los tres. Además, su madre falleció y a su esposa y a su padre les tomó mucho tiempo recuperarse de sus enfermedades. Johnny recuerda, cuando la presión me aplastaba, lo que siempre me ayudaba era ser específico en mis oraciones. La prueba no desapareció, pero Jehová le siguió dando fuerzas las que necesitaba para aguantar. Esta experiencia la encontramos en la revista La Atalaya de mayo de 2021, en la página 22. ¿Qué nos enseña esta experiencia? Que Jehová también nos dará a nosotros el poder que va más allá de lo normal para que podamos afrontar y soportar las pruebas, las veces que sea necesario. Es posible que una prueba que pensábamos que habíamos vencido aparezca de nuevo. ¿Qué vamos a hacer entonces? Lo que dijo Jesús, persistir en la oración. Si Jehová nos ayudó entonces a poder sobrellevarla o vencerla, nos seguirá ayudando en la actualidad. Por lo tanto, oremos constantemente, porque estamos en unos momentos difíciles donde precisamos la ayuda de Jehová a cada instante. Y una quinta y última ayuda. Pensamos en los ejemplos de siervos fieles del pasado y del presente. Si lo hacemos de forma regular, también será una fuente para obtener el valor que necesitamos para montar. Un caso, el de Job. Este fue un caso excepcional. Este hombre, a pesar de perder la mayoría de sus posesiones, a sus 10 hijos y no contar con el apoyo de sus amigos, siguió confiando en Jehová. Y después Jehová lo premió con el doble de lo que tenía anteriormente y con otros 10 hijos. ¿Qué le ayudó a confiar en Jehová? El amor que tenía por él. En la actualidad, hay muchos ejemplos de valor en países donde los testigos de Jehová son perseguidos por predicar. Hay relatos que impresionan por la entereza de nuestros hermanos y de cómo defienden su posición cristiana delante de los magistrados.
Recientemente hemos podido ver una entrevista en JW. Un hermano llamado Vitali. Él dijo, es mejor estar en la cárcel con Dios que ser libre sin Él. Si ellos han aguantado, nosotros también lo haremos con la ayuda de Jehová. Además, qué magnífico el trabajo de nuestra organización visible aquí en la tierra. ¿Qué es lo que está haciendo en estos últimos días? Nos está suministrando recordatorios muy oportunos por medio de las asambleas, para que fortalezcamos nuestra fe y para ser valientes ahora y en el futuro cercano. Y contamos también con las visitas de nuestros superintendentes viajantes, que nos muestran tanto cariño e interés personal en cada familia, dándonos el ánimo y poniendo el ejemplo en la predicación. Y, por supuesto, las congregaciones, los ancianos, que están preocupados individualmente por cada miembro de la congregación y por su bienestar espiritual. Cuando aprovechamos estas provisiones, se fortalece nuestra confianza en Jehová y entonces recibimos el consuelo que precisamos para enfrentarnos a este mundo. Bueno, hemos hablado acerca de este primer bloque, confiar absolutamente en Jehová. Ahora pensemos en cómo podemos imitar a Jehová consolando a otras personas. El agradecimiento que sentimos por el consuelo que estamos recibiendo nos anima a imitar a Jehová y consolar a otras personas dándoles razón de nuestra esperanza. Como dice el apóstol Pablo en su segunda carta, capítulo 1, versículo 4. Segunda carta a los Corintios 1:4. Él nos consuela en todas nuestras pruebas, para que nosotros podamos consolar con el consuelo que recibimos de Dios a los que están sufriendo cualquier clase de prueba. ¿A quiénes podemos consolar y cómo podemos hacerlo? Durante la pandemia, muchas personas han perdido un ser querido. A veces es posible que llamemos a un familiar o a una visita a la cual anteriormente hemos predicado, o a uno de nuestros vecinos que nos cruzamos con él y nos diga que un familiar suyo ha fallecido. ¿Cómo podemos consolarles? Pues tal vez nos pueda servir la experiencia de dos hermanos que estaban predicando. Iban a hacer una visita a una persona que ya le habían predicado en otra ocasión. Habían ido a aquel lugar en diferentes ocasiones, pero no lo habían encontrado. Ahora, felizmente, lo encontraron. Y estaban contentos, le saludaron muy afectuosamente, pero el hombre dijo que se encontraba muy solo. Expresó que hacía 2 meses que había perdido a su querida esposa. Los hermanos entonces, pues, cambiaron el hilo de la conversación. Y entonces dijeron, ¿cuánto lo lamentamos? ¿Cómo se llamaba? El hombre dijo el nombre de su esposa. Y los hermanos siguieron mostrando interés. ¿Cuánto tiempo estuvieron casados? Él dijo, 50 años. Y uno de ellos dijo, seguro que usted tiene 1.000.000 de buenos recuerdos a su lado. Y el hombre se emocionó, dijo, es cierto. Cuando somos sensibles y captamos el dolor emocional de las personas, es muy posible que nos escuchen en otras ocasiones. Y tal vez podamos presentarles un vídeo para transmitirle esperanza con respecto a las personas que han fallecido. El vídeo hay alguna esperanza para quienes han muerto, explica la causa de la muerte y habla de la esperanza de la resurrección. Tal vez lo podamos utilizar en esas circunstancias con mucha prudencia. ¿Qué podemos decir o hacer si tal vez quienes han perdido un ser querido son nuestros compañeros cristianos? Pues nosotros tristemente hemos pasado a lo mejor por esa situación y sabemos el efecto que puede causar una llamada afectuosa, con cariño, donde tal vez a lo mejor pues nos preguntan por cómo estamos sobrellevando el dolor, o podemos mandarles incluso en un enlace información que sea aliviadora para ellos, o tal vez en un mensaje le podemos enviar un texto bíblico, aspectos que puedan ayudarles a confortar, a que piensen que los queremos, que oramos por ellos. Y cuando pase algún tiempo, aún
podemos seguir llamándoles, aunque hayan pasado días, meses o años, y tal vez incluso citarles el Salmo 34, 18, que dice que Jehová está cerca de los aplastados, y mencionarle claramente que Jehová conoce su dolor y que todos anhelamos dentro de muy poco tiempo ver a nuestros seres queridos. Otra situación. Podemos consolar también a los enfermos y hablar confortadoramente a los que están desanimados o deprimidos. El apóstol Pablo, en su primera carta a los tesalonicenses, el capítulo 5 y el versículo 14, dice así: Por otra parte, hermanos, les rogamos que adviertan a los indisciplinados, consuelen a los deprimidos, apoyen a los débiles y sean pacientes con todos. ¿Qué podemos decirle a un hermano que lleva varios años enfermo o a alguien que está desanimado? Pues antes de llamar o visitar si es recomendable, es necesario que tratemos de pensar en cómo nos sentiríamos nosotros en su lugar. ¿Cómo sobrellevaría yo tantas citas médicas como mi hermano? ¿Cómo afrontaría su operación? ¿Cómo llevaría su tratamiento? O hacernos una composición del lugar, de si a quien vamos a visitar es alguien que está desanimado o deprimido. Hay hermanos que a veces piensan que se sienten invisibles. A veces es verdad, todos nos juzgamos con excesiva dureza. Por esa razón, tenemos que ser sumamente comprensivos con nuestros queridos hermanos y amigos. Si nuestro hermano siente la necesidad de explicarnos con lujo de detalles lo que le pasa, seamos pacientes, como dice el apóstol Pablo, y no lo interrumpamos. Entonces comprenderemos mejor la situación que está atravesando y estará más dispuesto a escucharnos. Algunos de estos hermanos nos dicen en ocasiones que cuando hacen oración, pues no pueden expresar lo que sienten. Y esto les perturba, porque algunos se dispersan en cuanto empiezan a hacer oración. Digámosle que no pasa nada, que ahora mismo oramos con ellos, a favor de ellos. Decirles también que pueden hacer oraciones cortas y que Jehová sabe muy bien cómo se siente. Les podemos enviar también un texto muy animador o invitarles a nuestra adoración de familia. Seguramente que eso será muy consolador. Y a nuestros hermanos mayores, tenemos que recordar que ellos han pasado pruebas muy difíciles y que cuentan con la experiencia acumulada durante muchos años. Ellos normalmente suelen hacer oraciones que reflejan el amor que tienen por Jehová, pero también les solicitan aguantar hasta el fin. Les tenemos que hacer entender que son muy valiosos para Jehová, que no se olvida de sus años de servicio fiel y que nunca los abandonará. También podemos contarles alguna experiencia que tuvimos con ellos. Esto les refrescará también la memoria y les hará sentir bien. Hablémosles acerca de sus cualidades que durante tal vez años hemos aprendido y observado en la congregación donde seguimos juntos. Eso les permitirá sentirse animados. Y finalmente, abordemos a quién más podemos consolar. En la actualidad muchísimas personas se encuentran sin esperanza. Tal vez son nuestros vecinos o tal vez son personas con las que trabajamos. Pues podemos escuchar sus preocupaciones y tal vez, con tacto, les podemos dejar alguna publicación, como por ejemplo el folleto Disfrute, pensando en alguna lección que tal vez les ayude a tener confianza en el mensaje que dan las Escrituras. Y a nuestros cursos bíblicos, las personas que estudiamos con ellas, desde el principio tenemos que animarles a que cultiven amor por Jehová. Y a la hora de tomar decisiones, que piensen en lo que dice Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Tómalo en cuenta en todos tus caminos y le hará rectas tus sendas. A veces nuestros estudiantes pasan por la circunstancia de que familiares y otros amigos les dicen: «¿Pero estás estudiando con los testigos? ¡No seas tonto!». Y tienen que soportar esa prueba. Tenemos que animarles mucho y decirles que expongan a Jehová
lo que están en esos momentos atravesando, el sufrimiento que tienen por lo que les comentan sus familiares y sus amigos. Y tenemos que decirles que Jehová escuchará sus oraciones y lo tiene en cuenta y que les ayudará. ¿Qué hemos considerado en este discurso? Pues que Jehová consuela a los que confían en Él y nos ha dado muchas pruebas del amor que nos tiene. Sus promesas se cumplirán mediante Jesucristo. Tenemos que valorar cada día el sacrificio de Jesús. Tenemos que forjar y mantener una relación íntima con Jehová, ejerciendo fe en el rescate, leyendo su palabra y perseverando en la oración. Imitemos a Jehová y a su Hijo esforzándonos por consolar a las demás personas con la esperanza bíblica del reino de Dios. Pensemos que por todo el mundo hay hermanos y hermanas que también sobrellevan problemas y confían en Dios. Si ellos pueden, nosotros también. Recordemos que el fin está cerca. No nos rindamos. Mantengamos la vista fija en la esperanza. Tengamos presente las palabras que dijo el apóstol Pablo en segunda carta a los Corintios 4:16. Las dificultades son momentáneas y livianas, pero Jehová nos ayudará a soportarlas. Recordamos, Jehová es el Dios de todo consuelo. Él nos ha creado. Sabe cómo sentimos, conoce nuestro sufrimiento y siempre estará pendiente de poder darnos la ayuda que precisamos, especialmente cuando atravesamos por emergencias. Por lo tanto, ¿en quién confiamos nosotros para enfrentarnos a cualquier situación? Confiamos en Jehová, porque estamos convencidos de que Jehová nos ama y que además cuidará de nosotros. Agradecemos esta exposición, hermano Santa María, y también agradecemos a Jehová el cariño con el que nos cuida semana a semana con este alimento espiritual. Vamos a proseguir con la reunión y vamos a dar paso al estudio de la Atalaya, que lo dirigirá nuestro hermano Eric Sandoval. Valoremos la fuerza de los jóvenes, es la idea que se analizará en el estudio de la Atalaya. Demos inicio con una canción, así que invitamos a todos a ponerse de pie para entonar la canción 88, que lleva como título Hazme conocer tus caminos, la canción 88.
Es un privilegio dentro del pueblo de Jehová contar con muchos jóvenes tan capacitados y queremos valorar su fuerza, sus habilidades, sus aptitudes. Y en el estudio, eso es lo que vamos a analizar con el título Valoremos la fuerza de los jóvenes. Y la idea principal se extrae del texto de Proverbios capítulo 20, versículo 29. Ahí dice que la gloria de los jóvenes está, y ahora notamos ahí la idea, ¿verdad? La idea clave del estudio, en su fuerza. Según el avance, es interesante en el caso de los mayores, cómo los mayores pueden colaborar en unidad con los jóvenes. Ahí dice nuevamente, en la congregación, pues hay muchos jóvenes, muchos hombres y mujeres jóvenes, y se esfuerzan en la organización, deseosos de progresar espiritualmente. Y ahora, la parte final del avance, hay una idea muy, muy interesante. Dice que los hermanos mayores, sin importar cuál sea su cultura, pueden ayudarlos a usar sus fuerzas al máximo para Jehová. Y eso es lo más importante, ¿verdad? Que un joven con sus fuerzas, que ese joven use sus fuerzas en la adoración de nuestro Dios Jehová. Y en particular hay 4 cualidades, por ejemplo, la humildad, la modestia, la gratitud, la generosidad, cualidades que pueden ayudar a los mayores a colaborar con los jóvenes, a ayudar a los jóvenes a progresar. Vamos a destacar cada una de estas cualidades en el estudio de la Atalaya. El lector es el hermano Eliú Pérez. Vamos a pedir que Eliú lea el primer párrafo número 1. Cuando vamos haciéndonos mayores, puede que nos asuste la idea de que ya no seremos tan útiles para Jehová como lo éramos antes. Es cierto que quizá ya no tengamos tantas fuerzas, pero podemos usar la sabiduría y la experiencia que hemos ganado con los años para ayudar a los jóvenes a ser más útiles en la organización de Jehová y a asumir nuevas responsabilidades. Como dijo un hermano que lleva muchos años de anciano, cuando empecé a sentirme más limitado por la edad, di gracias de que había hermanos más jóvenes capacitados y listos para hacer el trabajo. La pregunta para el párrafo número 1. ¿Qué buena meta podemos ponernos cuando vamos haciéndonos mayores? Hermano Ramos, Eric, por favor. Podemos usar la sabiduría y la experiencia que hemos ganado con los años para ayudar a los jóvenes a ser más útiles en la organización de Jehová y asumir nuevas responsabilidades. Muy bien, gracias, hermano Ramos, por ese comentario. Hermano David Terrones. Así que, como refleja el párrafo, se trata de usar los bienes de los que se dispone en ese momento. Se ha ganado experiencia, se ha ganado sabiduría y se sabe el papel correcto que se tiene dentro de la congregación. Como menciona el hermano al final del párrafo, incluso da gracias porque hay hermanos más jóvenes que están capacitados y listos para hacer el trabajo. Simplemente ayudarlos. Muy bien, muchas gracias, David. Hermana Sandoval, Rita. En inglés hay un dicho que dice, el que no puede hacer, enseña. Y exactamente es lo que hizo el hermano que se menciona al final. Muy bien, muchas gracias. Pues con ese buen comienzo vamos ahora a pasar al párrafo número 2. En el artículo anterior vimos que a los jóvenes les beneficia hacerse amigos de los mayores. En este artículo veremos que cualidades como la humildad, la modestia, la gratitud y la generosidad pueden ayudar a los mayores a trabajar hombro a hombro con los jóvenes, lo que beneficiará a toda la congregación. Muy bien, ahora planteamos la pregunta, ¿qué veremos en este artículo? ¿Qué veremos? Hermana García, por favor. Kerem. Vamos a analizar 4 cualidades que son la humildad, la modestia, la gratitud y la generosidad y cómo éstas pueden ayudar a los hermanos mayores a trabajar junto con los jóvenes en la congregación hombro a hombro. Muy bien, Kerem. Muy bien, buen comentario, muy conciso. Y eso es el punto clave. Pues con eso en mente, vamos ahora a empezar con la primera cualidad. Sea humilde y leamos el párrafo 3. Si los mayores desean ayudar a los más jóvenes, deben ser humildes. La persona que es humilde piensa que los demás son superiores a ella. Los mayores que demuestran esta cualidad
tienen claro que a menudo hay muchas maneras bíblicas y efectivas de hacer las cosas. Así que no esperan que todo el mundo las haga como ellos las hacían antes. Aunque tienen mucha experiencia que compartir, saben que la escena de este mundo está cambiando y que tal vez sea necesario que se adapten a las nuevas circunstancias. En la pregunta notamos ahí el texto de Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Leamos el texto y luego podemos dirigirnos a la pregunta. Un lector, por favor. Hermana Sandra Terrones. No hagan nada motivados por un espíritu conflictivo o egocéntrico, sino que humildemente piensen que los demás son superiores a ustedes, mientras buscan no solo sus propios intereses, sino también los de los demás. Muchas gracias. Ahora la pregunta. Según Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4, ¿qué implica ser humilde? Hermana Silvosa, Damaris. Pues como hemos leído, implica no solo actuar con humildad, sino que es algo que empieza en nuestra mente, es una actitud mental, pues como se indica en el versículo que hemos leído, hay que pensar con sinceridad que los demás son superiores a nosotros. Muy bien, excelente, Damaris. Muy bien. Entonces, nuevamente, y ella contestó muy bien, nuevamente, pero en términos sencillos, más concisos, ¿qué implica ser humilde? Damaris lo mencionó en su comentario, pero nada más para destacar la idea. Hermano García, Benjamín. Pues podríamos resumirlo en que la persona humilde piensa que los demás son superiores a ella. Excelente, muy bien. Ahora la pregunta B, ¿cómo ayuda la humildad a un cristiano? ¿Cómo nos ayuda? Hermana Débora Delgado. Pues en el caso de los hermanos mayores, aunque es verdad que tienen mucha experiencia, pero reconocen que hay muchas maneras de hacer las cosas, no simplemente se hacen las cosas a la manera que ellos lo hacían antaño, ¿no? Porque también reconocen, como dice 1 Corintios 7:31, que la escena del mundo ha cambiado, así que las circunstancias han cambiado y probablemente haya otras maneras de hacer las cosas. Gracias. Hermano Devia, William. Pasa lo mismo con los alimentos. Hay muchas maneras deliciosas de prepararlos. A unos les gusta la plancha, a otros a la brasa, al horno. Y la persona humilde reconoce también que hay muchas maneras de hacer una misma cosa de una manera efectiva y sin violar los principios bíblicos. Por eso el humilde siempre deja margen para la flexibilidad. Muy bien, buen ejemplo. Aunque en mi caso a mí me gustan las tres opciones, pero muy bien. Hermano García, Benjamín. Y también es muy interesante el punto de vista que nos da el texto de Eclesiastés 7:10, ¿no? Ahí dice que pensar en tiempos pasados, preguntándonos por qué eran mejores o por qué podríamos aplicarlo a este aspecto, ¿no? Por qué se hacían las cosas de una forma, ahora de otra. Eso no es de sabios, ¿no? Lo que sería sabio es la actitud que refleja el párrafo, adaptarnos a las nuevas circunstancias y seguir adelante. Muy bien, excelente, excelente. Pues ahora vamos a pasar al párrafo 4. Ahí hay un ejemplo muy interesante que nos ayudará a entender mejor cómo un mayor puede demostrar la humildad. Por favor, hermano Eliu. Los hermanos mayores que son humildes comprenden que con el paso de los años ya no pueden hacer tanto como en el pasado. Por ejemplo, pensemos en el caso de los superintendentes de circuito. Cuando cumplen 70 años se les da una nueva asignación. Puede que eso sea muy difícil para ellos, pues les encantaba servir de esa manera a sus hermanos. Llevaban esa asignación muy dentro del corazón, y de hecho siguen llevándola. Pero comprenden que es mejor que ahora se encarguen de ella hermanos más jóvenes. Su actitud es como la de los levitas del antiguo Israel, que cuando cumplían 50 años debían dejar de servir en el tabernáculo. Su alegría no dependía de una responsabilidad en particular. Con entusiasmo hacían todo lo que podían y ayudaban a los más jóvenes. Hoy día, aunque los hermanos que fueron superintendentes de circuito ya no atienden a muchas congregaciones, le dan mucha ayuda y ánimo a la congregación donde sirven. Muchas gracias, hermano Pérez. Ahora la pregunta para el párrafo número 4. ¿Cómo muestran los superintendentes de circuito una actitud parecida a la de los levitas? Hermano García, David.
Pues como indica Números 8, 25 y 26, cuando los levitas cumplían 50 años, se les retiraba del grupo de servicio, no seguían realizando el servicio que hacían, pero seguían sirviendo a sus hermanos que tenían responsabilidades en la tienda de reunión. Lo hacían seguro con buena actitud y sabemos que es lo mismo que hacen los superintendentes en la actualidad. Ellos cuando tienen 70 años dejan la asignación de superintendentes, pero siguen sirviendo con gozo y entusiasmo en su nueva asignación. Muchas gracias, hermano David. Hermana Sandoval, Rita. Encontré esa última parte del texto muy interesante porque cambiaba su servicio de servicio directo a Jehová a servicio a sus hermanos, dice, los que tenían la responsabilidad. Ahora iba a ser un servicio muy personal y sería con mucho amor que lo harían. Muy bien, excelente punto. Hermano Silbolsa, por favor, Daniel. Y seguro que fácilmente podemos imaginarnos a estos levitas que estaban en servicio apreciar muchísimo la ayuda y la atención que estos levitas con experiencia, mayores de 50 años, le debían dar. Y lo mismo sucede con los superintendentes de circuito que dejan su servicio de viajantes, pero no es, por decirlo así, que se jubilaran o dejaran de servir, sino que toda la experiencia, todo ese conocimiento que han acumulado a lo largo de los años es muy valorado y sin duda muy útil en las congregaciones en las que servirán. Excelente, gracias Daniel. Hermano Bermejo, Carlos. Por eso me gusta mucho la idea que transmite el párrafo cuando dice su alegría no dependía de una responsabilidad en particular, ¿no? Qué bonito porque el párrafo también menciona, ¿no?, cómo llevaban los superintendentes, pueden llevar, o incluso los levitas, esa asignación en el corazón. Y también ahora, ¿no?, es normal, muchos años haciendo esa asignación, pues también se puede coger cierto cariño, pero aún así demuestran que la felicidad no depende de esa responsabilidad y aprovechan esos años de experiencia, como se ha comentado, pues para aportarlo también en las congregaciones. Excelente punto, Carlos. ¿Nos puedes leer nuevamente esa frase? Porque es tan impactante. Sí, dice que la alegría no depende de una responsabilidad en particular. Muy bien, excelente. Es un buen ejemplo, ¿verdad?, en el caso de los levitas y también hermanos mayores en la obra de circuito. ¿Algún otro comentario o idea? Muy bien, excelente. Bueno, vamos ahora al párrafo número 5, hermano Eliu. Veamos el ejemplo de Dan, que estuvo en la obra de circuito durante 23 años. Cuando cumplió los 70, a él y a su esposa Katie los nombraron precursores especiales. ¿Cómo les va en su nueva asignación? Dan dice que está más ocupado que nunca atendiendo las responsabilidades de la congregación, ayudando a los hermanos a ser siervos ministeriales y capacitando a otros para la predicación en áreas metropolitanas y en las cárceles. Hermanos mayores, sea que estén en el servicio de tiempo completo o no, pueden hacer mucho para ayudar a otros. ¿Cómo? Adaptándose a sus nuevas circunstancias, poniéndose metas y concentrándose en lo que sí pueden hacer. Muy bien, excelente. Ahora la pregunta, ¿qué le enseña a usted el ejemplo de Dan y Katie? ¿Qué aprendemos del ejemplo? Hermana Delgado. Pues que a pesar de que llevaban 23 años en la obra de circuito, cuando cumplieron los 70 no pensaron que su trabajo se había acabado. Ahora estaban aprovechando la nueva oportunidad que se les presentaba para capacitar a otros, para ayudar a los hermanos a progresar en sentido espiritual, para la predicación en áreas metropolitanas, en las cárceles. Así que sabían que no se podían centrar en lo que habían dejado atrás, sino que ahora se les abrían muchas puertas de actividad. Muy bien, muchas gracias, Débora. Hermana Aurora Pérez. Así que en vez de concentrarse en lo que ya no puede hacer, lo cual le frustraría, se centra más bien en lo que sí puede hacer y lo hace lo mejor que puede. Este resultado es que se siente feliz con lo que hace y se siente útil para Jehová y para los hermanos. Muy bien, excelente, hermano Cerdán. Miguel. Y una vez más podemos ver la gran diferencia que existe entre el pueblo de Jehová y este mundo, en el que muchas personas cuando llegan a cierta edad piensan en dejar de trabajar, en jubilarse y dedicarse a descansar. Sin embargo, en el pueblo de Jehová podemos observar muchísimos hermanos que cuando llegan a ese punto de su vida deciden hacer más por él. Por ejemplo, emprenden el servicio de precursor. Y es muy interesante la frase que dice Dan, ¿no? Ahora, después de tantos años desgastándose en el circuito, está más ocupado que nunca. Así que qué excelente ejemplo nos dejan estos hermanos. Muy bien, gracias Miguel por ese ejemplo. Hermano López, Alberto.
aunque han cambiado sus circunstancias, hay varias cosas que sí puede hacer. Una es adaptarse, otra dice ponerse metas. Hay objetivos que quizá no estaban a su alcance en su asignación anterior, pero ahora al poder estar en una congregación concentrado en ayudar a los más jóvenes, les puede ayudar a alcanzar metas que pueden ser de mucho beneficio. Muy bien, excelente. Hermano David Terrones. La ilustración que acompaña también estos dos párrafos son una muestra de eso y se ve claramente los beneficios que puede llegar a obtener una congregación por el trabajo de esos hermanos mayores con su experiencia. El que recibe formación, el que estimula buen ambiente dentro de la congregación, son cosas que todos debemos de valorar de parte de nuestros hermanos mayores en nuestras congregaciones. Muy bien. ¿Algún otro comentario sobre la imagen que realmente destaca bien el punto? Hermano Devia, William. A mí la serie de imágenes me hizo pensar en el sol. Después de brillar muchas horas durante el día, por la tarde se pone de forma natural y deja que brillen las estrellas. De manera parecida a estos hermanos, toda la vida han estado brillando, por así decir, sirviendo a las congregaciones, pero llega un momento en su vida en que tienen que dar espacio a los más jóvenes para que sean estos los que brillen y se encarguen de nuevas responsabilidades, y eso es lo que este hermano ha hecho. Muy bien, gracias, hermano Devia. Rosa María Sánchez, por favor. A mí me gusta mucho la expresión que tiene el hermano. No ha perdido el celo que tenía en la primera foto, sino que se ve que con ilusión le cuenta al hermano más joven pues cómo puede desarrollar bien su trabajo. Y esto es porque lo valora tanto, que es algo tan bonito que puede transmitir a los jóvenes que puedan sentir ese mismo aprecio por su asignación. Muy buena observación. También vi lo mismo, la misma actitud, la misma alegría. ¿Alguna otra idea? Cuando hacemos una comparación entre lo que el hermano hacía en el pasado y ahora en lo que él está haciendo en la actualidad, según las imágenes, ¿qué notamos? ¿Qué notamos? Nuevamente para destacar el punto. ¿Qué notamos? Hermano Delgado, Alejandro. Notamos que es feliz, ¿no? Tanto antes como ahora, ¿no? Antes quizás en la asignación que tenía, enseñando, y ahora también más personalmente también enseñando a los más jóvenes, ¿no? Muy bien. Haciendo lo mismo, ¿verdad? En el pasado enseñando un grupo en el circuito y ahora en su vejez en la congregación haciendo lo mismo. Quizás no es un grupo, una sola persona, pero el hermano está usando su experiencia para ayudar a los jóvenes. Buen ejemplo. Muy bien, ahora podemos pasar al párrafo número 6. La persona que es modesta reconoce sus limitaciones, no se exige más de lo que puede dar y como resultado es feliz y productiva. Quien es modesto podría compararse a alguien que va conduciendo un automóvil cuesta arriba y para seguir subiendo debe cambiar a una velocidad inferior, aunque eso implique ir más despacio. De manera parecida, la persona modesta sabe cuándo debe cambiar a una velocidad inferior a fin de seguir sirviendo a Jehová y ayudando a los demás. Muy bien, entonces ahora estamos hablando de una segunda cualidad, ¿verdad? Sea modesto, es el subtítulo. Y ahora la pregunta, ¿por qué es sabio ser modesto? Y pongo un ejemplo. ¿Por qué es sabio? Hermana Gil, Abigail. Pues es sabio, como dice el Proverbios, porque reconoce sus limitaciones. Y haciendo esto, pues no sabe lo que puede y lo que no puede hacer. Y por eso es feliz, porque no se frustra pensando en lo que no puede hacer. Muy bien, muchas gracias, David. Hermano García, David. Y podemos compararlo con conducir un vehículo subiendo cuesta arriba. Lo más seguro es que tengamos que cambiar a una marcha o a una velocidad inferior. Es verdad que eso va a implicar que el vehículo va a ir más despacio, pero va a subir. Si no lo hiciéramos, seguramente se quedaría parado o incluso pudiera bajar. Pues igualmente una persona modesta tiene que darse cuenta de cuándo tiene que cambiar a una velocidad inferior para seguir avanzando, quizá más despacio, pero aún así seguir ayudando en la congregación y a los hermanos. Muy bien, muchas gracias. Hermano Silvosa, Daniel. Y como indica Filipenses 4:5, la persona modesta también es razonable.
Y claro, no solo razonable con lo que espera de otros, muchas veces somos muy razonables con los demás, pero somos muy exigentes con nosotros mismos. Pero ser razonables también implica serlo con nosotros mismos. Así que con una persona modesta cambian sus circunstancias, sabe adaptarse a ellas y también se adapta y no se exige a sí mismo más allá de sus posibilidades. Gracias, hermano Silvosa. Muy bien. Ahora, en el párrafo 7 vamos a analizar un ejemplo bíblico de la modestia. Veamos el ejemplo de Barzilai, que tenía 80 años cuando recibió la invitación del rey David para formar parte de la corte real. Este hombre fue modesto y rechazó la oferta del rey. Reconoció que a su edad ya tenía ciertas limitaciones y por eso recomendó que Quimam, un hombre más joven, fuera en su lugar. Como Barzilai, los hermanos mayores se alegran de darles a los más jóvenes la oportunidad de atender ciertas responsabilidades. Pregunta del párrafo 7. ¿Cómo mostró Barzilai que era modesto? Hermano Cerdán, Miguel. Pues Barzilai fue un gran ejemplo de modestia porque cuando David lo invitó a formar parte de la corte real, él no rechazó esta invitación porque no se sintiera capaz o simplemente porque quisiese vivir más tranquilamente su vejez. Simplemente reconoció que su situación había cambiado y que ahora tenía ciertos límites. Por eso recomendó que fuese un hombre más joven el que ocupase su puesto. Muy bien. Hermana de Avia, Rita. Es interesante el hecho de que Barzilai estaba satisfecho con haber acompañado al rey hasta el Jordán, como muestra 2 de Samuel 19:36. Él mostró modestia al reconocer sus limitaciones y a la vez contentamiento por las cosas que sí pudo hacer. Gracias, Rita. Buen comentario. Hermano Silvosa, Daniel. Y es fácil pensar que Barzilai, cuando escuchó esta oferta de David, a él le hiciera mucha ilusión. Ser parte de la corte real era un gran privilegio. Pero como vemos aquí en el relato bíblico, él no se dejó llevar por la ilusión, sino que más bien se dejó llevar por la modestia. Una atalaya dijo que él quizá, debido a su edad, quizá pensaría que no vivía mucho más, o quizá debido a las limitaciones que tenía, como dice el versículo 35, él no quería convertirse en una carga para David. Así que sin duda fue un gran ejemplo que todos podemos seguir. Muy bien, excelente aplicación. Hermana Delgado, Débora. Es interesante ver que David sí lo veía capaz de hacer ese trabajo, pero él es el que reconocía que quizás ya tenía limitaciones. Así que a veces, aunque quizás otros piensen que podemos dar más, pero nosotros somos los que tenemos que valorar muy estrechamente si podemos desempeñar esta labor o no. Muy bien. En el texto de Samuel, el 2 de Samuel, ¿cómo se nota la modestia de Barzilai? Porque una persona modesta reconoce sus limitaciones, ¿verdad? Reconoce que ha habido un cambio en sus circunstancias. ¿Cómo se nota eso en el texto? Hermana Rosa María Sánchez. Él reconoce y lo dice en voz alta cuáles son sus limitaciones. Dice que ya no puede saborear bien, no puede escuchar bien, así que sabe que posiblemente no vaya a cumplir perfectamente con su asignación. Gracias, muy bien, excelente. Y como resultado, en tiempos modernos, ¿qué hacen hermanos mayores en la actualidad? Según la última frase del párrafo 7, hermano Delgado. Pues al igual que Barzilai, ellos se alegran de darle a los más jóvenes también esa oportunidad de que atiendan ciertas responsabilidades. Muy bien, excelente. Párrafo 8, otro ejemplo. El rey David también dio un excelente ejemplo de modestia. Deseaba con todo el corazón hacer una casa para Jehová. Pero cuando Jehová le dijo que había decidido que el joven Salomón la construiría, David lo aceptó y le dio todo su apoyo a la obra. No pensó que él era el más indicado para hacer este trabajo porque Salomón era joven y no tenía experiencia. David sabía que el éxito dependía de la bendición de Jehová, no de la edad o la experiencia de los que dirigieran las obras. Como David, los cristianos mayores hoy día se mantienen activos aunque sus responsabilidades cambien, y saben que Jehová bendecirá a los jóvenes que ahora atienden las tareas que ellos hacían antes. Pregunta para el párrafo 8. ¿Cómo mostró modestia el rey David cuando quiso construir el templo? ¿Cómo mostró la modestia?
Hermana Anita Ramos. David deseaba con todo su corazón construir el templo para Jehová, pero cuando Jehová decidió que sería Salomón que lo haría, pues David no se enfadó, lo aceptó y le dio todo su apoyo a la obra, a su hijo. Muy bien, muchas gracias, hermana Ramos. Hermana Sandoval, Rita. Este ejemplo es muy interesante. En una atalaya del 2017 explicaba que la modestia no es solo reconocer nuestras limitaciones, sino que la modestia es el efecto que tiene en nosotros en las acciones, o sea, el resultado de reconocer esas limitaciones y luego actuar de acuerdo a esas. Entonces aquí David tenía todo, tenía los recursos, tenía la experiencia. ¿Qué limitación tendría entonces para hacer el templo que él quería hacer? Pues la limitación se la puso Jehová. Y dice el párrafo, se dio cuenta que el éxito dependía de la bendición de Jehová. Y ahí era la limitación que él tenía. La bendición fue a Salomón. Muy bien, muchas gracias. Hermana Pérez. Y aunque pensara con razón que su hijo no estaba capacitado en ese momento por su falta de experiencia, ¿no?, para cumplir con esa comisión, conocía bien a Jehová y sabía que si Jehová le había elegido para cumplir con esa comisión, también lo capacitaría para que pudiera lograrlo. Así que se concentró en lo que él podía hacer, en ayudarle a cumplir con esa comisión y preparar todo lo que estuviera en su mano para que lo pudiera hacer. Muy bien, muchas gracias. En la imagen también hay algunas ideas que podemos destacar sobre el ejemplo. ¿Qué notamos en la actitud de David, su ejemplo, cómo demostró la modestia, confianza en su hijo? Hermano Terrones. La imagen se muestra cómo él reconoció de buen grado cuál era su posición en ese momento y qué podía hacer de manera activa. Incluso en la cara no se le ve cara de enfadado o por la situación, sino que generosamente, pues mira, estaba mostrándole los materiales, incluso los artesanos, estaba haciendo todo lo posible para que su hijo pudiera cumplir con la responsabilidad que había obtenido ahora. Muy bien, muy bien. Hermano García, David. Antes mencionábamos que la felicidad no depende de las asignaciones que tengamos. Si David hubiera tenido que construir el templo, hubiera sido muy feliz, pero también fue muy feliz ayudando a su hijo a hacerlo. Le vemos compartiendo experiencia y materiales, y esto nos enseña también que los hermanos mayores pues tienen que seguir siendo felices en la asignación que ellos tengan, y esto lo lograrán si se mantienen activos y también si confían en que Jehová va a bendecir a los jóvenes que atienden las responsabilidades que atendían ellos antes. Muy bien. Hermano Silvosa, David. Y en el caso de David, si no hubiera sido modesto, cuando Jehová le dio esta noticia, muy probablemente se hubiera apartado del proyecto y hubiera dejado probablemente a Salomón, su hijo, que hubiera llevado toda esta responsabilidad solo. Pero qué bonito es, como hemos analizado, también como vemos en la imagen, que estuvo a su lado dándole todo el apoyo que necesitaba. Y igual de bonito es ver hoy en día en las congregaciones, en la organización, hermanos mayores que quizá ya no pueden hacer esa cumplir ciertas responsabilidades, pero están al lado de los jóvenes apoyándoles, dándoles toda su ayuda y experiencia para que ellos también puedan lograr éxito como ellos lo hicieron. Muy bien, muy bien. Y la razón, lo que ayudó a David y también lo que ayuda a los hermanos mayores en la actualidad es David sabía, y los hermanos también mayores saben, que el éxito depende de qué cosa. Una idea clave en el párrafo. Hermano Ramos, Eric. Que el éxito dependía de la bendición de Jehová. Muy bien. Así que depende de Jehová, ¿verdad? Jehová nos bendice, nos permite trabajar con Él o colaborar con Él, pero el éxito depende de su bendición, no de uno mismo. Y David reconoció esto. Muy bien. Ahora el párrafo 9, un ejemplo moderno. Un ejemplo de modestia de nuestros días es un hermano llamado Shigeo. En 1976, cuando tenía 30 años, lo nombraron miembro de un comité de sucursal. En el año 2004 llegó a ser el coordinador de este comité. Con el tiempo se percató de que ya no tenía las fuerzas de antes y no era tan rápido en su trabajo.
Así que le habló a Jehová del asunto y pensó en las ventajas de que un hermano más joven ocupara su lugar. Hoy día ya no es el coordinador, pero sigue siendo parte del comité de sucursal y colaborando con sus miembros. Los ejemplos de Barzilai, el rey David y Shigeo nos enseñan que una persona humilde y modesta no se concentra en la falta de experiencia de los jóvenes, sino en sus puntos fuertes. Los verá como sus compañeros, no como sus rivales. Pregunta para este párrafo 9. ¿Cómo demostró modestia un miembro de un comité de sucursal? ¿Cómo demostró modestia? Hermana Silosa. Pues hemos dicho que la modestia es reconocer las limitaciones y vemos como él reconoció que ya no tenía las fuerzas de antes y que no era tan rápido en su trabajo. Y me llama la atención que lo reconozca porque quizá era una cosa que se habría dado cuenta él, pero a lo mejor el resto de compañeros no lo habría pensado así. Pero fue honesto consigo mismo. Dice también que habló a Jehová del asunto y pensó en las ventajas de que un hermano más joven ocupara su lugar. Así es que pues tomó la mejor decisión en ese momento, que era pues que otra persona fuera parte del comité de sucursal, aunque quizás estaría encariñado con su asignación, demostrando así que era modesto. Muy bien, gracias, Damaris. Hermana García. Y al final del párrafo se menciona un poquito que los hermanos mayores humildes no verán a los jóvenes como sus rivales. Y es que, como menciona Proverbios, entre todos, con la fuerza de los jóvenes y la experiencia de los mayores, las congregaciones, las sucursales y al final la organización funciona mejor, sigue en marcha y por eso no deberían aflorar sentimientos de rivalidad, sino de gratitud por tenernos unos a otros y poder ayudarnos. Excelente punto, me encantó esa idea. Gracias, hermano Bermejo. Por eso, sin duda, también demuestra una visión espiritual muy, muy bonita, ¿no? Me gusta cuando el párrafo dice, le habló a Jehová del asunto, ¿no? Me imagino al hermano diciendo, Jehová, ya no soy tan rápido como antes. Creo que para que todo avance de la mejor manera posible, es mejor pues bajar de marcha, ¿no? Como decíamos antes, todo para que las cosas se atiendan de la mejor manera y para el avance de las obras, de la obra a favor de Jehová, ¿no? Entonces, sin duda que el hermano demostró una gran modestia. Efectivamente, hermano Debbie, William. Y volviendo a Proverbios 20:29, se nos muestra que ambas etapas de la vida tienen su hermosura, porque usa dos palabras muy bonitas para describirlas, la gloria de los jóvenes y el esplendor de los ancianos. De manera que unos no deben despreciar a otros, ambos grupos son necesarios, el vigor de los jóvenes, su aptitud para la acción, o la prudencia de los mayores para tomar buenas decisiones, su capacidad para aconsejar. Bueno, todo ello se combina perfectamente para servir a los hermanos de la congregación. Gracias, William. Excelente comentario. En la penúltima frase, vamos a leerla directamente del párrafo porque hay una idea que es tan impactante. Creo que es una idea importante que todos, ¿verdad? Entendamos bien, ¿verdad? Ese punto donde dice los ejemplos de. ¿Quién nos puede hacer el favor de leer esa frase? Hermana Gil, Abigail. Dice, los ejemplos de Barzilai, el rey David y Shigeo nos enseñan que una persona humilde y modesta no se concentra en la falta de experiencia de los jóvenes, sino en sus puntos fuertes. Muy bien, gracias, Abby. Pues hemos hablado de la humildad y la modestia. Pasemos al siguiente subtítulo y vamos a hablar ahora de sea agradecido, párrafo 10. Los hermanos mayores ven a los más jóvenes como regalos de Jehová y se sienten muy agradecidos por lo que hacen. Como sus fuerzas van disminuyendo, valoran que los que son jóvenes y fuertes quieran y puedan trabajar para cubrir las necesidades de la congregación. ¿Cómo ven los hermanos mayores a los más jóvenes de la congregación? ¿Cómo los ven? Hermano Terrones. Menciona que los ven como regalos, porque la realidad es que ellos mismos a lo mejor se sienten limitados, pero ahora tienen las congregaciones jóvenes que están fuertes, que con esa juventud pues quieren y pueden trabajar a favor de la congregación. Muy bien, hermano García. Y cuando nos dan un regalo, lo primero que hacemos es dar las gracias. En este caso tenemos que dar las gracias a los hermanos por poner sus fuerzas, sus energías, y también las gracias a Jehová por hacerlo posible. Muy
bien, gracias. Y ahora el párrafo 11. Noemí es un excelente ejemplo que da la Biblia de una persona mayor que fue agradecida y aceptó la ayuda de alguien más joven. Después de que el hijo de Noemí murió, ella le dijo a su nuera Ruth que volviera con su familia. Pero cuando Ruth insistió en acompañarla hasta Belén, Noemí aceptó su ayuda. Y esto fue una gran bendición para las dos. Los hermanos mayores que son humildes siguen el ejemplo de Noemí. Antes de contestar la pregunta o plantear la pregunta para el párrafo 11, leamos Ruth capítulo 4, versículos 13 a 16. Un lector, por favor. Ruth 4, 13 a 16. Hermana Ramos. Entonces Boaz tomó a Ruth y ella se convirtió en su esposa. Tuvo relaciones con ella y Jehová permitió que ella quedara embarazada y tuviera un hijo. Y las mujeres le dijeron a Noemí: Alabado sea Jehová, que no te ha dejado sin recomprador. Que su nombre sea proclamado en Israel. Este niño te ha devuelto la vida y te cuidará en tu vejez, porque es el hijo de tu nuera, que te quiere y que es mejor para ti que 7 hijos. Noemí tomó al niño en sus brazos y fue ella quien se encargó de criarlo. Gracias, hermana Ramos. Ahora la pregunta de este párrafo número 11. ¿Cómo muestra Ruth 4, 13 a 16 que los mayores se benefician cuando agradecen la ayuda de los más jóvenes? Que vimos en el texto. Hermano García, Benjamín. Es muy bonito lo que en el texto se dice, ¿no? Que las mujeres que conocían la situación de Noemí decían: alabado sea Jehová que no te ha dejado sin recomprador. Todos vieron cómo Noemí estaba en una situación muy difícil, pero gracias a la ayuda que pudo recibir de Ruth, pues pudo verse acompañada en un momento tan delicado. Muy bien. Hermana Silvosa. Y me gusta también de los versículos que hemos leído porque se ve al menos 2 beneficios claros que ella recibió. Por un lado, se benefició del cuidado y del cariño de su nuera, que se menciona en el versículo 10-15, que te quiere y que es mejor para ti que 7 hijos. Y por otra parte, pues también tuvo el privilegio de criar al hijo de Ruth y Boaz, quien llegó a ser antepasado de Jesús. Así es que recibió probablemente mucho más de lo que quizá Noemí había imaginado por dejarse ayudar. Y de la misma manera, pues cuando nuestros mayores también aceptan humildemente la ayuda que les brindamos, pues también recibirán muchas bendiciones de parte de Jehová. Muy bien, gracias, Damis. Hermano López. Cuando nos hacemos mayores, a veces uno no quiere molestar y es como en el caso aquí que le dijo a su nuera: mira, vuélvete a tu casa, porque sabía que ella iba a ser una carga para su nuera. Pero cuando somos mayores también debemos ser agradecidos y humildes y aceptar, porque necesitamos ayuda. Por lo tanto, es un buen ejemplo para saber cómo aceptar la ayuda con gratitud. Gracias, hermano López. Hermana Terrones. Sí, no lo sabemos, pero quizás Noemí pensó que Jehová estaba detrás de esa decisión y Noemí lo aceptó con gusto. Así que los hermanos mayores hoy en día también piensan que Jehová está detrás de que un joven quizás les ayude y lo ven de esa manera, como un regalo de Jehová. Gracias, muy bien. Hermana Sandoval. Y siguiendo con el comentario, ¿verdad?, de que para los mayores a veces no quieren ser una carga, el párrafo dice que lo que sucedió con Ruth y Noemí fue una gran bendición para las dos. Y aunque hablamos de las bendiciones que recibió Noemí, sabemos que Ruth recibió enormes bendiciones. No solo cuando estaba viva, pero Noemí nunca se hubiera imaginado que Ruth iba a ser iba a estar en la ascendencia de Jesús. Así que qué bendición para Ruth. Igualmente, muchas veces cuando se desarrollan estas amistades, la persona mayor nunca se puede imaginar la bendición que será para la persona joven. Muy bien, muy bien. Sí, definitivamente Noemí es un excelente ejemplo, ¿verdad? Una persona mayor
que fue agradecida y aceptó la ayuda. En el párrafo 12 vamos ahora a hablar de otro ejemplo, es el ejemplo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo es otro ejemplo de alguien que agradeció la ayuda que le dieron. En una ocasión les dio las gracias a los cristianos de Filipos por la ayuda que le habían enviado. Además expresó su gratitud por lo que Timoteo había hecho por él. Y le dio gracias a Dios por los hermanos que fueron a animarlo cuando iba prisionero de camino a Roma. Pablo era un hombre enérgico que había viajado miles de kilómetros para predicar y fortalecer a las congregaciones, pero no dejó que el orgullo le impidiera aceptar la ayuda de sus hermanos. ¿Cómo demostró el apóstol Pablo que era agradecido? Hay 3 ejemplos citados en el párrafo que quisiera mencionar uno de los 3 ejemplos. Hermana Terrones. Sí, por ejemplo, en Filipenses 4:16 se menciona cuando dio las gracias a los cristianos de Filipos por la ayuda que le habían dado y especifica no solamente una vez, sino 2 veces. Muy bien, excelente observación. Hay 2 ejemplos más en el párrafo. Hermano Terrones. Filipenses 2, 19 al 22 reconoce el trabajo que Timoteo había hecho a su favor y además en esas palabras encontramos un buen detalle que era como apreciaba sinceramente las cualidades de ese joven Timoteo. Muy bien, muy bien. Y hay uno más. El tercer ejemplo. Hermano Bermejo. Pues ahí en Hechos no también encontramos cuando Pablo iba preso camino a Roma. Pues ahí dice que los hermanos, cuando tuvieron noticias de ello, fueron hasta la plaza del mercado de Apio, ¿no? Algunos incluso recorrieron más de 50 kilómetros para ir a verlo. Así que aquí también Pablo en el versículo 15 da las gracias a Jehová, ¿no? Por ver también esa bonita ayuda que recibió. Muy bien. Así que tres ejemplos. ¿Y qué aprendemos? ¿Cuál es la lección de cada uno de estos ejemplos que acabamos de mencionar? ¿Qué aprendemos? ¿Cuál es la idea clave? Hermana Gil, Abigail. Pues que Pablo antes fue el que tuvo que fortalecer a las congregaciones, pero ahora fue agradecido con los que lo fortalecieron a él y el orgullo no le impidió ver eso. Muy bien. Leemos el párrafo 13. Hermanos mayores, hay muchas maneras como ustedes pueden demostrar que agradecen lo que hacen los más jóvenes de su congregación. Si se ofrecen para llevarlos a algún lugar, ir de compras o atender otros asuntos necesarios, acepten agradecidos su ayuda. Véanla como una expresión del amor de Jehová. ¿Quién sabe si ese sea el principio de una bonita amistad? Interésense siempre en el progreso espiritual de estos jóvenes. Díganles cuánto les alegra ver que hay jóvenes que están esforzándose por hacer más en la congregación. Y estén dispuestos a dedicarles tiempo y contarles sus vivencias. Cuando lo hagan, demostrarán su agradecimiento a Jehová por los jóvenes que Él ha traído a la congregación. ¿Cómo pueden demostrar los hermanos mayores que agradecen lo que hacen los más jóvenes? Hermana García. Sí, el párrafo menciona como si los jóvenes de la congregación hacen planes y se ofrecen para pues llevar a estos hermanos mayores a algún lugar, ir de compras o atender algún asunto que necesiten, pues como ellos quieren aceptar esa ayuda y ver la ayuda de estos jóvenes como un cuidado directo de parte de Jehová a través de los jóvenes de la congregación. Muy bien, gracias. Hermano Silvosa. Y me gusta mucho la idea con la que finaliza el párrafo, porque ahí dice que cuando estos hermanos mayores aceptan esta ayuda que los jóvenes hacen tan contentos a su favor, están demostrando agradecimiento no solo a esos jóvenes, sino también a Jehová. Y es muy interesante los textos que vienen aquí al final, especialmente Juan 6:44, porque ahí dice que Jehová atrae a las personas a su pueblo. Entonces Jehová ha atraído a estos jóvenes, Jehová también les ha enseñado cómo tienen que tratar y cuidar a los mayores. Entonces que los mayores aprovechen esta provisión de Jehová también es una forma de agradecérselo a él. Excelente punto, gracias hermano Silvosa. Hermano García. Y otras maneras de mostrar agradecimiento es mostrando interés sincero por los hermanos, por su progreso. Antes veíamos el ejemplo de un superintendente que trataba de capacitar a los hermanos jóvenes para ser siervos ministeriales y también decírselo, hablar con ellos, darles las gracias y decirles cuánto les alegra ver cómo se esfuerzan por hacer más en la congregación. Gracias, hermano Bermejo.
Por eso cuando los dos ponen de su parte, por así decirlo, ¿no? También los jóvenes toman la iniciativa y los mayores pues también se dejan ayudar. Dice el párrafo que esto puede ser el principio de una bonita amistad. Me encantó ese punto. Muy bien. Lo hemos vivido también en la sucursal de los Estados Unidos con algunos mayores. Gracias por mencionar ese punto. Hermano Cerdán, ¿algo adicional? Y es cierto que a los jóvenes pues, nos suele faltar experiencia y el conocimiento, pero es muy bonito ver cómo los hermanos mayores se centran en lo que sí tratamos de demostrar. Por eso agradecemos muchísimo tanto esfuerzo que dedican, el tiempo que nos dan para poder seguir progresando y eso lo valoramos muchísimo. Muy bien, muy bien. Pues hemos analizado 3 cualidades tan lindas, ¿verdad? Cualidades que ayudan a los mayores a colaborar con los jóvenes. Nos queda una más, sea generoso, párrafo 14. El rey David fue un ejemplo de otra cualidad importante que debemos mostrar los cristianos mayores, o que deben mostrar, la generosidad. Él donó una enorme cantidad de sus riquezas para apoyar la construcción del templo. Lo hizo aunque la mayor parte del reconocimiento por esta obra se la llevaría su hijo Salomón. Si usted es mayor y sus fuerzas no le permiten colaborar con nuestros proyectos de construcción, puede seguir apoyándolos con sus donaciones hasta donde le permitan las circunstancias. Y comparta con los más jóvenes la experiencia que ha ganado a lo largo de los años. Planteamos la pregunta del párrafo 14. ¿Cómo demostró el rey David que era generoso? Hermano Delgado. El relato de 1 de Crónicas 22 muestra que él no solo animó a su hijo a que hiciera la labor, sino que le dijo que Jehová estaría con él. Le preparó muchísimos materiales, como se menciona ahí, oro, plata, madera, piedras, cobre, hierro. También le preparó a los obreros profesionales para todos esos materiales, aún sabiendo que mucha de ese reconocimiento se lo iba a llevar su hijo Salomón, así que fue muy generoso. Muy bien. Hermana Silvosa. Y me gusta que no solo compartió los recursos, sino que también compartió su experiencia y su sabiduría, como vimos antes en la ilustración, que estuvo hombro a hombro con él, aunque sabía que él le faltaba esa experiencia, pues por eso él se la dio. Así es que nosotros también estamos muy agradecidos de que los hermanos mayores pues también compartan su experiencia y su sabiduría con nosotros, porque eso también a nosotros nos ayuda mucho. Gracias, Damaris. Es algo que valoramos un montón, ¿eh? Hermana Pérez. Y de este ejemplo los hermanos mayores pueden aprender mucho también, ¿verdad? Porque menciona que si ya no, sus circunstancias ya no le permiten colaborar con nuestros proyectos de construcción, lo que sí está en su mano es poder colaborar hasta donde las circunstancias le permitan con sus donaciones. Gracias. Pues ahora en el párrafo 15 hay un excelente ejemplo de un mayor que compartió lo que él entendía, lo que él hacía con otro joven. Con un joven, leamos el párrafo 15. El apóstol Pablo también fue un ejemplo de generosidad. Invitó al joven Timoteo a que lo acompañara en sus viajes misioneros y le enseñó sus métodos de predicación y enseñanza. La capacitación que Pablo le dio lo ayudó a ser un hábil maestro de las buenas noticias. Y Timoteo, a su vez, usó lo que Pablo le había enseñado para capacitar a otros. ¿Qué cosas de mucho valor compartió Pablo con Timoteo? Hermano Devia. Bueno, Timoteo no fue simplemente un paje de Pablo que le servía las comidas o le ayudaba personalmente atendiéndolo, sino que fue un verdadero compañero de misión. Pablo le enseñó sus métodos, lo ayudó a ser un buen maestro, le enseñó cómo manejar asuntos delicados de la congregación. En otras palabras, hizo de él su hijo espiritual, y ese fue un gran ejemplo de generosidad. Gracias, hermano Devia. Hermano Terrones. Y esa buena experiencia que en este caso vivió Timoteo le sirvió para en el futuro él mismo, como dice al final del párrafo 15, usar lo que Pablo le había enseñado para capacitar a otros a su vez. Así que nos damos cuenta cómo los beneficios de estas acciones que pueden realizar nuestros hermanos mayores con los jóvenes se pueden alargar muchísimo en el tiempo. Muy bien. Hermano Bermejo. Sí, también lo capacitó y también confió en Timoteo, ¿no? Qué bueno esto, porque en 1 Corintios 4:17 ahí se menciona, ¿no? Les envío a Timoteo, él les recordará mis métodos relacionados con Cristo, tal como yo los estoy enseñando también, ¿no? Así que no tenía tampoco constantemente dudas de ahí cómo lo va a hacer, no, confió en él, lo capacitó y confió en él. Sí, muy bien. Imagínese, ¿eh?
Aprendió Timoteo los métodos en la predicación, cómo enseñar. ¿Y qué hizo Timoteo con lo que aprendió del apóstol Pablo? ¿Qué hizo? Hermana Delgado. Pues a su vez Timoteo puso en práctica lo que aprendió de Pablo, pero lo usó también para capacitar a otros. Muy bien. Párrafo 16. Los hermanos mayores de la actualidad no tienen temor de dejar de ser útiles y capacitan a hermanos más jóvenes para que se encarguen de lo que ellos hacían en la congregación. Por ejemplo, Shigeo, mencionado en el párrafo 9, les dio capacitación a lo largo de los años a hermanos más jóvenes del comité de sucursal. Hizo esto para apoyar la obra del reino en el país donde él sirve. Como resultado, cuando llegó el momento de dejar su responsabilidad de coordinador, había un hermano capacitado que podía ocupar su lugar. Shigeo sigue compartiendo con los hermanos más jóvenes sus más de 45 años de experiencia en el comité de sucursal. Sin duda, hermanos como Shigeo son una bendición en el pueblo de Dios. ¿Por qué capacitó Shigeo a otros? Hermano García. Pues se menciona muy bien en el párrafo que era para apoyar la obra del reino en el país donde servía. Él sabía que iba a llegar un momento en el que tendría que dejar la responsabilidad de ser coordinador y si no había nadie preparado ni capacitado, pues la obra en el país podía verse resentida. Así que por eso se encargó de capacitar a alguien más joven. Gracias, hermano García. Muy bien. ¿Y hermana Sandoval? Sí, el conocimiento es poder. Y esta actitud no es común en el mundo, sino que quieren retener cualquier conocimiento para retener ese poder. Sin embargo, en el ejemplo de los hermanos mayores de la organización, pues se comportan así como el ejemplo que se menciona aquí, y es todo para apoyar el reino. Muy bien, muy bien. Y en el ejemplo de Shigeo, ¿cómo se nota su generosidad? ¿Cómo demostró que era una persona generosa o es generoso? Hermano Bermejo. Bueno, aparte de hacer esa labor de capacitación, ¿no?, para que luego también alguien ocupara ese puesto de responsabilidad, dice que Shigeo sigue compartiendo con los hermanos más jóvenes de experiencia en el comité de sucursal, ¿no? Así que él continúa también con esa labor enseñando a sus compañeros. Muy bien. Párrafo 17. Hermanos mayores, ustedes son una prueba de que servir a Jehová con fe e integridad es la mejor manera de vivir. Su ejemplo demuestra que vale la pena el esfuerzo de conocer los principios bíblicos y ponerlos en práctica. Por su experiencia saben cómo se hacían las cosas en el pasado, pero también ven la importancia de adaptarse a los cambios. Y si algunos de ustedes se han bautizado hace poco, también tienen mucho que ofrecer, pues pueden contarles a otros por qué los ha hecho felices conocer a Jehová en esta etapa avanzada de su vida. A los más jóvenes les encantará escuchar sus experiencias y las lecciones que han aprendido. Si tienen la costumbre de dar de toda la experiencia que tienen, Jehová los bendecirá muchísimo. Leamos a Lucas 6:38. Primero, hermano Ramos. Tengan la costumbre de dar y se les dará. Le echarán en el pliegue de su ropa una medida generosa, apretada, sacudida y rebosante, porque la medida de que usen con otros es la que usarán con ustedes. Muy bien, gracias hermano Ramos. Ahora la pregunta, ¿qué pueden dar los mayores a los demás? ¿Qué pueden dar? Hermana Delgado. Pues como hemos visto a lo largo del artículo, tienen la posibilidad de comunicarnos toda su experiencia, toda su sabiduría, y de esa manera los jóvenes con el tiempo se sentirán capacitados para realizar esas labores. Muy bien, hermana Devia. Incluso los hermanos mayores que han conocido la verdad recientemente pueden aportar mucho. Por ejemplo, pueden contarle a los jóvenes por experiencia propia las consecuencias de no dejarse guiar por los principios bíblicos. Gracias, Rita. Hermana Terrones. Sí, las palabras de Jesús en Lucas recalcan la idea de que nuestros actos de generosidad
pueden hacer también que reciban o que recibamos una medida excelente. Así que si los hermanos tienen la costumbre de dar de la experiencia que tienen y ayudar a otros, pues qué mejor manera o qué mejor medida de recibir la bendición de Jehová. Gracias, Sandra. Hermano Terrones. Y además el párrafo destaca un momento importante en el cual pues pueden llegar a ser ejemplares, que es cuando vienen cambios. Son cierto desequilibrio que se puede montar con un cambio, pero un hermano mayor es un ejemplo que ha visto cómo a lo largo del tiempo los cambios han sido para beneficio y es bueno adaptarlo. Muy bien. Hermano Silvosa. Y además, como vemos en el párrafo, lo que ellos compartan con los demás puede tener un poderoso efecto en aquellos que son más jóvenes. Las primeras líneas del párrafo dicen que los hermanos mayores son una prueba de que servir a Jehová con fe e integridad es la mejor manera de servir y que su ejemplo demuestra que vale la pena el esfuerzo de conocer los principios bíblicos y ponerlos en práctica. Que ellos compartan eso con los demás puede hacer mucho bien. Muy bien. Gracias, Dani. Es un punto muy poderoso. Hermana Sánchez. Además, al compartir su experiencia, si demuestran estas cualidades que lo van a demostrar, como menciona Dani, ¿no? que han ido acumulando a lo largo de la vida todas esas cualidades tan preciosas como la modestia, la humildad, el agradecimiento y la generosidad. Cuando están intentando capacitar a un joven, demuestran estas cualidades, eso en sí mismo es una lección y eso es algo que un joven nunca olvida. Muy bien. Hermano Sedán. En muchos casos para los jóvenes pues no es fácil desde jóvenes dejarlo todo en manos de Jehová y emprender el tiempo completo, porque no sabemos cómo nos afrontará el futuro. Sin embargo, en el caso de los mayores ya han tenido esa preocupación, ya la han superado y han visto cómo servir a Jehová durante toda tu vida es sinónimo de éxito. Por eso agradecemos tanto los consejos, las experiencias y las lecciones que nos dan estos hermanos mayores a nosotros. Gracias, Miguel. Buen comentario. Hermano Bermejo. Yo de pequeño también recuerdo que a veces cuando quería algo y me gustaba mucho, no ponía solamente la mano, ¿no? A veces hacía trampa y ponía la camiseta, ¿no? Para que me echaran un poco más de cantidad de eso que me gustaba. Y es un poco la idea que me transmite cuando leo el versículo 38 de Lucas, ¿no? Dice que les echarán en el pliegue de su ropa una medida generosa, apretada, sacudida y rebosante. Es lo que queremos que nuestros hermanos mayores hagan, ¿no? Que transmitan esa maravillosa experiencia que tienen de tantos años. Muy bien, gracias. Buen ejemplo también, ¿eh? Pues ahora en el párrafo 18, el último párrafo, hay un excelente resumen de lo que hemos analizado en Atalaya. Si los mayores se acercan a los más jóvenes, pueden darse apoyo unos a otros. Cada uno tiene algo valioso que el otro no tiene. Los mayores tienen la sabiduría y la experiencia que se adquieren con el paso de los años. Y los jóvenes tienen energías y fuerzas. Cuando jóvenes y mayores colaboran como amigos, honran a nuestro amoroso Padre Celestial y son una bendición para toda la congregación. Muy bien, una excelente conclusión, ¿verdad?, del estudio. Ahora la pregunta, ¿cómo pueden darse apoyo mutuo los mayores y los jóvenes? Hermana Gil. Me gusta mucho la frase del párrafo que dice cada uno tiene algo valioso que el otro no tiene. Y es que los mayores son sabios y tienen la experiencia, pero los jóvenes tienen las fuerzas. Y si son conscientes las dos partes de esto, van a formar un buen equipo y lo más importante es que van a ser útiles para la organización de Jehová. Muy bien, Abby. Lindo comentario. Muchas gracias. Bueno, ahora podemos ir a repasar las preguntas en la sesión de repaso. ¿Cómo ayudan estas cualidades a los hermanos mayores a capacitar y animar a los más jóvenes? Hay 4 cualidades. El primer punto es humildad y modestia. ¿Qué aprendimos en el estudio? ¿Qué aprendimos? Hermano García. Pues respecto a la humildad, hemos visto cómo la humildad implica pensar que los demás son superiores a nosotros, como dice Filipenses 2:4. Y esto lo podemos aplicar en que tenemos que entender que hay en ocasiones muchas maneras de hacer las cosas, todas están bien, son bíblicas, y entonces tenemos que ser adaptables y también saber que a veces las circunstancias cambian, pues también ser flexibles y razonables y adaptarnos a las circunstancias. Muy bien. Hermano Bermejo. Y también se destacó que la alegría no depende de una responsabilidad en particular. Muy bien, bien comentario. Ahora, gratitud. ¿Qué aprendimos? Gratitud. Hermana Devia.
pues ayuda a ver a los jóvenes como regalos que pueden hacer mucho por la congregación. También analizamos el ejemplo de Pablo, que siempre fue muy agradecido. Gracias, Rita. Y finalmente, generosidad. La última cualidad, generosidad. Mano Delgado. Aprendimos de David, que fue generoso impartiendo tanto su sabiduría como sus medios materiales para ayudar a su hijo en esta obra del templo. También aprendimos de Pablo, que fue generoso al transmitirle toda su enseñanza a Timoteo y de esa manera pudo compartir toda su sabiduría. Muy bien. Qué estudio tan edificante, ¿eh? Y es una bendición en contar en la organización de Jehová con muchos jóvenes, muchos mayores que dan este buen ejemplo, ¿verdad? Hay respeto mutuo y sin duda eso honra a Jehová y toda la congregación beneficia del ejemplo de los mayores y también la fuerza de los jóvenes. Gracias por sus excelentes comentarios, hermano Pérez, también por tu buena lectura. Disfrutamos mucho de ella. Tenemos una canción final, la canción 90, Animémonos unos a otros, y después uno de los hermanos jóvenes, Miguel Cerdán, hará la oración final.